«Puedo dormir en el gallinero, trabajo a cambio de todo», le dice la anciana al hacendado rico. Beatriz Elena Salazar Ruiz apareció en el portón de la Hacienda San Miguel una tarde calurosa de enero, con ropa que parecía haber pasado por años de desgaste y una bolsa de tela tan gastada que apenas podía sostener lo poco que cargaba. Sus ojos cansados miraban hacia la casona blanca al fondo con una mezcla de esperanza y resignación que solo quien lo ha perdido todo en la vida puede tener. Cuando el hacendado Alejandro Guzmán se acercó al portón, extrañado de ver a alguien allí parado en pleno día, Beatriz juntó sus manos temblorosas y dijo con una voz que aún guardaba dignidad a pesar de todo: «Joven, he venido a pedir una oportunidad. Puedo dormir en el gallinero y trabajo a cambio de todo. Hago cualquier cosa que usted necesite. Soy fuerte, no doy problemas y sé cuidar la tierra y los animales». Alejandro se quedó sin palabras. Él tenía 52 años. Había construido una vida próspera en aquella región del interior y nunca había visto una situación como aquella. Una mujer que debía tener al menos 70 años, quizás más, pidiendo dormir en el gallinero. Su ropa, aunque desgastada, había sido buena algún día. La blusa amarilla que vestía estaba descolorida y rota en algunos puntos, pero la tela era de calidad. El pañuelo que cubría parcialmente sus cabellos blancos estaba sucio del camino, pero había sido cosido con cuidado. «¿De dónde viene, señora?», preguntó él, aún intentando procesar la situación. «De lejos, joven, muy lejos». Beatriz no mintió. Había caminado por días, durmiendo bajo puentes y pidiendo agua en casas por el camino. Sus pies sangraban dentro de las sandalias viejas, pero no lo demostraba. No podía demostrar debilidad ahora que finalmente había llegado a donde quería. Desde el corredor de la casa grande, Sofía Guzmán observaba la escena con los brazos cruzados. Ella tenía 48 años, cabello oscuro recogido en un moño impecable, y llevaba un vestido de lino beige que costaba más de lo que Beatriz había visto en años. Cuando notó que su esposo vacilaba, bajó las escaleras y caminó decidida hacia el portón. «Alejandro, manda a esa mujer de regreso. No necesitamos a nadie y no vamos a tener problemas aquí», dijo Sofía con ese tono que no admitía discusión. Pero algo en la mirada de Beatriz hizo que Alejandro dudara. No era exactamente compasión lo que sentía, sino una inquietud extraña. Esa mujer no tenía cara de quien pide limosna. Tenía cara de quien estaba haciendo lo que necesitaba hacerse. «¿Sabe manejar ganado?», preguntó él. «Sí, joven. Sé de todo lo que hay en una hacienda». «Sofía, déjame intentarlo. Si ella no puede con el trabajo, yo mismo la mando de regreso». La esposa resopló irritada, pero dio media vuelta y volvió a la casa dando golpecitos con los pies. Beatriz soltó un leve suspiro de alivio, pero mantuvo la postura erguida. «Voy a ponerla a trabajar duro», advirtió Alejandro, abriendo el candado del portón. «Tiene que despertar antes de que salga el sol, cuidar la alimentación de los animales, limpar los corrales, ayudar en la huerta. El pago es comida y cama. El gallinero está allá atrás. Tiene una parte que se puede arreglar un rincón». «Se lo agradezco, joven. Usted no se va a arrepentir». Beatriz entró a la propiedad cargando su bolsa, y cada paso que daba en aquella tierra removía algo profundo dentro de ella. Sus ojos recorrieron cada detalle: la cerca nueva que antes no existía, el granero que había sido pintado de rojo, la casa de los empleados que se había ampliado. Pero la forma de la tierra, la manera en que el terreno subía suavemente hasta el bosque, la curva del arroyo a lo lejos, todo eso lo reconocía como si hubiera salido de allí ayer. El gallinero era una construcción sencilla de madera, con un espacio en la parte trasera que servía como bodega. Había paja vieja, algunas herramientas oxidadas y cajas apiladas. Beatriz miró a su alrededor y comenzó a organizar un rincón, usando la paja limpia para hacer una cama improvisada. No era nada cómodo, pero ella ya había dormido en lugares peores en los últimos años. En aquella primera noche no pudo dormir. Se quedó sentada mirando por la rendija de la madera hacia la casa grande iluminada a lo lejos, donde Alejandro y Sofía cenaban sin imaginar que acababan de albergar
a la verdadera dueña de aquellas tierras. Al día siguiente, antes incluso de que saliera el sol, Beatriz ya estaba de pie cuidando de los animales. Pancho, el empleado más antiguo de la hacienda, un hombre de 60 años que trabajaba allí desde hacía 2 décadas, se sorprendió al encontrarla en el corral. «Pensé que el patrón había desistido de traer a la señora», comentó él, observando cómo Beatriz manejaba las vacas con una familiaridad impresionante. «Él no iba a desistir», respondió Beatriz simplemente, como si supiera algo que los demás no sabían. Durante la primera semana, Beatriz trabajó sin parar. Se despertaba antes que todos, hacía más de lo que se le pedía, y demostraba un conocimiento sobre agricultura y cría de animales que impresionaba hasta a los empleados más experimentados. Sabía cuando una vaca estaba a punto de parir con solo mirarla, conocía hierbas que curaban las enfermedades más comunes del ganado y tenía técnicas antiguas para abonar la tierra que ya nadie más usaba. Alejandro observaba todo aquello con creciente curiosidad. Una tarde, fue hasta el corral donde Beatriz estaba arreglando una cerca y preguntó: «¿La señora ha trabajado toda la vida en esto?». Beatriz detuvo lo que estaba haciendo y lo miró con aquellos ojos cansados que guardaban tantas historias. «He trabajado, joven, toda la vida». «¿Y cómo fue a parar a la carretera de aquella manera? La vida nos lleva a lugares que nunca imaginamos, ¿no es cierto?», respondió ella, volviendo al trabajo sin dar más detalles. Sofía, por su parte, no ocultaba la irritación. Vigilaba a Beatriz todo el tiempo, buscando cualquier error, cualquier motivo para convencer a su marido de que la echara. Pero Beatriz no daba motivo. Era discreta, trabajadora. Nunca pedía nada más allá de lo acordado. En las comidas comía sola en el gallinero el plato sencillo de tortillas, frijoles y un poco de carne que le ofrecían. Nunca se quejaba, nunca pedía más. Pero había algo que perturbaba profundamente a Sofía. Durante una tarde en que Beatriz estaba arreglando el techo del almacén, Sofía vio una marca de nacimiento en el brazo izquierdo de la anciana cuando la manga de la blusa se subió. Era una marca en forma de luna creciente, bien visible incluso con la piel arrugada. Aquella imagen estuvo martilleando en la cabeza de Sofía durante días. La semana siguiente, durante un té en la casa de la vecina, doña Clara, una mujer de 65 años que conocía todas las historias de la región, Sofía mencionó casualmente: «¿Sabe que apareció una anciana pidiendo trabajo allá en casa?». Alejandro, con su buen corazón, la dejó quedarse. «¿Anciana cómo?», preguntó doña Clara, sirviendo más té. «Bien mayor, pelo blanco, delgadita. Tiene una marca de nacimiento en el brazo, una luna creciente bastante grande». Doña Clara dejó caer la taza. El ruido de la porcelana rompiéndose en el suelo hizo que las dos mujeres saltaran. «Dios mío, discúlpame, Sofía, qué torpe soy». Pero Sofía había visto la expresión en el rostro de la vecina antes de que la taza cayera. Era miedo, era reconocimiento, era algo que ella necesitaba entender. «Doña Clara, ¿usted conoce a alguien con una marca así?». «No, no. Debe haber mucha gente con marca de nacimiento por ahí, ¿no?», respondió la vecina, pero su voz temblaba. «Mira, creo que mejor te vas, Sofía. Tengo que limpiar este desastre». Sofía salió de allí, más intrigada que nunca. Aquella noche, esperó a que Alejandro se durmiera y bajó sigilosamente hasta el estudio. Sabía que él guardaba documentos antiguos de la hacienda en un armario de hierro. Empezó a revolver papeles viejos, buscando algo que ni siquiera sabía qué era. Encontró contratos antiguos, facturas de hace décadas, fotografías amarillentas de la propiedad en tiempos diferentes. Y entonces, en el fondo de una carpeta polvorienta, vio una foto que le hizo parar el corazón. Era una mujer joven, de unos 30 años, sonriendo junto a un hombre y cargando a un bebé. La mujer tenía cabello oscuro recogido, llevaba un vestido sencillo con flores, y en el brazo izquierdo, claramente visible en la foto, había una marca de nacimiento en forma de luna creciente. Sofía volteó la foto. Detrás, escrito con pluma descolorida: Beatriz Salazar, 1985.
Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. Las manos de Sofía temblaban. Beatriz Salazar. El nombre estaba ahí, en la foto, y esa era la mujer que ahora dormía en el gallinero de la hacienda. ¿Pero cómo? ¿Por qué estaba ahí de esa manera? Sofía necesitaba entender qué significaba eso. A la mañana siguiente fingió que no había pasado nada, pero comenzó a hacer preguntas discretas a los empleados más antiguos. Pancho había sido contratado hace 20 años, así que no sabía nada sobre dueños anteriores, pero mencionó que el padre de Sofía, Ricardo Méndez, había comprado esas tierras en una subasta judicial hacía 30 años. Sofía decidió visitar el registro civil del pueblo. Necesitaba respuestas y sentía que estaba metiendo las manos en algo peligroso. La señorita del registro, después de buscar mucho, encontró los antiguos documentos de la propiedad. La hacienda había pertenecido a la familia Salazar por 3 generaciones, hasta ser subastada en 1993 para pagar deudas. El último propietario registrado antes de la subasta era Eduardo Salazar. ¿Hay más información sobre esta familia?, preguntó Sofía, intentando mantener la voz firme. Déjeme ver. La empleada hojeó algunos documentos. Aquí dice que Eduardo Salazar falleció en 1990, dejando esposa e hijo menor. La esposa era Beatriz Elena Salazar. Ella intentó impugnar la subasta en su momento, alegando irregularidades en la documentación, pero el proceso fue archivado por falta de pruebas. Sofía salió del registro con las piernas temblando. Todo comenzaba a cobrar sentido de una manera terrible. Beatriz no era una mendiga cualquiera. Ella era la antigua dueña de la hacienda. Y si estaba ahí disfrazada, trabajando como empleada, solo podía ser por una razón. Quería sus tierras de vuelta. Esa tarde, Sofía fue directamente al despacho de un abogado en el pueblo. El licenciado Estrada era conocido por resolver problemas complicados. Ella le contó toda la situación, mostrando los documentos que había copiado en el registro. El abogado analizó todo con cuidado, tomando notas. «La situación es delicada, doña Sofía», dijo finalmente. «Si ella logra probar que hubo irregularidades en la transferencia de la propiedad, especialmente si involucra falsificación de documentos o poderes indebidos, ella sí puede tener derecho a pedir la anulación de la venta. Pero ya pasaron 30 años. Existen plazos, es cierto, pero en casos de fraude los plazos pueden ser diferentes. Y hay otra cosa que me preocupa aquí», señaló uno de los documentos. «El poder que autorizó la venta de las tierras fue otorgado por un tal Juan Alberto Salazar, que se declaraba hermano del difunto Eduardo Salazar y tutor legal del hijo menor. ¿Usted conoce a esta persona?». Sofía palideció. Juan Alberto Salazar era el apellido de soltera de su padre. Ricardo Méndez era el nombre que él usaba socialmente, pero su nombre completo registrado era Ricardo Méndez, Juan Alberto Salazar. Él había cambiado su nombre cuando joven por razones que nunca explicó bien a la familia. «Licenciado Estrada, ¿qué hago?», preguntó Sofía, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. «Por ahora, no haga nada precipitado. Voy a investigar más. Y esa mujer que está en su hacienda, vigílela. Si ella tiene algún documento antiguo, cualquier prueba que haya guardado, eso puede ser problemático». Sofía volvió a casa sintiendo como si el mundo se derrumbara. No podía contarle nada de esto a Alejandro. No todavía. Él había comprado esas tierras del padre de ella de buena fe. Había invertido años de trabajo para hacer próspera la hacienda. Si descubría que todo estaba construido sobre una base de mentiras y posible crimen, él nunca le perdonaría a Sofía por esconderle eso. Mientras tanto, Beatriz continuaba su rutina de trabajo. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada día en esa tierra era una forma de reconexión con su pasado, con los recuerdos de cuando era feliz. Ella recordaba cada rincón, cada árbol. El viejo guayabo cerca del arroyo seguía ahí, más grande y viejo, pero era el mismo que ella y Eduardo habían plantado cuando se casaron. La piedra grande en medio del pastizal, donde ella solía sentarse a ver el atardecer, seguía en el mismo lugar. Una tarde,
Mientras arreglaba una cerca en los fondos de la propiedad, Beatriz vio algo que hizo que su corazón se acelerara. Había una marca antigua en la cerca, pequeñas iniciales que ella misma había grabado hacía décadas. B+E 1983. Pasó sus dedos temblorosos sobre las letras desgastadas y las lágrimas vinieron sin aviso. Eran tantos años de dolor, tanto tiempo perdido. Fue cuando escuchó pasos detrás de ella y se volteó rápidamente, secándose las lágrimas. Era un muchacho joven, de unos 25 años, alto, con la cara quemada por el sol y una sonrisa amigable. Usaba una camisa de botones arremangada y pantalón de mezclilla sucio de tierra. «Hola, ¿usted es la nueva empleada que contrató mi papá?», preguntó él extendiendo la mano. «Soy Javier Guzmán, hijo de Alejandro». Beatriz le estrechó la mano intentando controlar la emoción que aún la dominaba. «Sí, lo soy, Beatriz. Llegué ayer de la ciudad. Estaba terminando unos trabajos de la universidad. Mi papá me contó sobre usted. Dijo que tuvimos suerte, que usted trabaja muy bien». Javier había vuelto a la hacienda en las vacaciones, como hacía cada año. Él estudiaba agronomía y siempre le gustaba pasar un tiempo allí, ayudando en la propiedad y aprendiendo de los empleados. Pero había algo diferente en aquella señora mayor que llamó su atención inmediatamente. En los días siguientes, Javier comenzó a observar a Beatriz trabajando. Él notó que ella conocía la propiedad de una forma que iba más allá de la simple experiencia. Ella sabía dónde se acumulaba el agua después de la lluvia, conocía los mejores puntos para plantar ciertos cultivos, identificaba problemas en la tierra con solo mirar. Era como si tuviera un mapa mental de todo. Una tarde, él estaba ayudándola a arreglar el techo del granero cuando preguntó: «¿Usted ya había trabajado aquí antes?». Beatriz hizo una pausa, sosteniendo un clavo entre los dedos. «No, joven. Primera vez que piso esta hacienda», mintió ella, pero la mentira dolió más de lo esperado. «Es extraño, porque usted conoce cada rincón de aquí. Ayer cuando fuimos a buscar esas herramientas, usted sabía exactamente dónde estaban en el depósito, y nadie había dicho nada». «Intuición de quien trabaja toda la vida con esto», respondió Beatriz, volviendo a martillar el clavo. Pero Javier no estaba convencido. Él era observador y comenzó a notar pequeños detalles. Beatriz miraba la casa grande con una expresión que no era de empleada admirando la casa del patrón. Era algo diferente. Era como si estuviera viendo algo que los demás no veían, recordando algo que solo ella conocía. Cierta noche, Javier fue al gallinero a llevar una cobija extra para Beatriz, preocupado por el frío que estaba haciendo. Al acercarse, la escuchó llorar bajito. Dudó, sin saber si debía o no invadir ese momento, pero entonces la oyó murmurar: «Eduardo, mi amor, yo regresé. Después de tanto tiempo, yo logré regresar». Javier se quedó congelado. ¿Quién era Eduardo? ¿Por qué ella hablaba como si hubiera vuelto a casa? Silenciosamente, colocó la cobija cerca de la puerta y se fue sin hacer ruido, pero esas palabras siguieron resonando en su mente durante toda la noche. Al día siguiente, Javier fue a la oficina de su padre y preguntó: «Papá, ¿quién era el dueño de esta hacienda antes de que el abuelo Ricardo la comprara?». Alejandro levantó la vista de los papeles que estaba revisando. «No sé, hijo. ¿Por qué quieres saber?». «Solo curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevamos viviendo aquí?». «Yo compré la hacienda de tu abuelo hace 25 años, y él la había comprado unos 5 años antes». «¿Por qué?». «No es nada, papá. Solo estaba pensando en la historia del lugar». Pero Javier no iba a dejar eso así. Comenzó su propia investigación. Fue al pueblo y después de preguntar en algunos lugares, encontró a un señor que conocía bien la región desde hacía décadas. Don Gregorio tenía 84 años y le encantaba contar historias antiguas. «¿La hacienda San Miguel?». «Claro que me acuerdo», dijo el viejo sentado en la mecedora frente a su casa sencilla. «Era de la familia Salazar. Buena gente, trabajadora. El Eduardo Salazar era un hombre honesto, un productor respetado. Tenía una esposa hermosa, Beatriz, y un hijo pequeño». «¿Y qué les pasó?»,
preguntó Javier sintiendo un escalofrío. Tragedia, hijo mío. A Eduardo le dio un mal súbito y se fue de un momento a otro. Dejó a la mujer sola con el niño. Fue cuando su hermano, Juan Alberto, apareció diciendo que iba a encargarse de todo. Don Gregorio movió la cabeza con tristeza. Pero el hombre era malo. Consiguió quitarle todo a Beatriz y al sobrino. Ella intentó luchar, pero no pudo. Mujer sola, pobre, sin conocer las leyes, perdió todo. ¿Y qué pasó con ella? Desapareció. Dicen que fue a buscar al hijo que Juan Alberto se había llevado. Nunca más se supo de ella. Algunos creían que lo había dejado todo. Otros decían que había muerto de pena. Fue una tristeza tremenda. Javier salió de allí con el corazón apretado. Volvió a la hacienda y fue directo a la oficina de su padre otra vez. Esta vez, exigió ver los documentos antiguos de la propiedad. Alejandro, sin entender la urgencia, abrió el armario y dejó que su hijo buscara. Fue entonces cuando Javier encontró la misma foto que Sofía había visto. La mujer joven, sonriente, con la marca de nacimiento en el brazo. Dio vuelta a la foto y leyó: Beatriz Salazar, 1985. Papá, tenemos que hablar, y mamá también tiene que estar aquí. La reunión ocurrió esa noche en la sala de estar. Sofía estaba pálida, Alejandro confundido y Javier decidido. La Beatriz que está trabajando aquí no es una empleada cualquiera, comenzó Javier. Ella es Beatriz Salazar, la antigua dueña de esta hacienda. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró a su esposa, que desvió la mirada. Sofía, ¿tú sabías esto?, preguntó él, con voz baja pero dura. Yo lo descubrí hace poco, pero no tuve certeza hasta ahora, mintió parcialmente. ¿Y no me lo contaste? Estaba intentando entender la situación primero. Javier contó todo lo que había descubierto. La historia del esposo que falleció, del hermano que robó todo, de la lucha judicial perdida. Mientras hablaba, Alejandro se fue poniendo cada vez más pálido. Dios mío, Sofía, el Juan Alberto que aparece en los documentos, ¿es tu padre? Sofía no pudo responder, pero la expresión de culpa en su rostro lo dijo todo. Alejandro se levantó de golpe, tirando la silla. ¿Sabías que esta propiedad le había sido robada a alguien? ¿Lo sabías y nunca me lo contaste? No, te juro que no sabía los detalles. Mi padre nunca contó cómo consiguió las tierras. Yo solo lo descubrí ahora cuando comencé a investigar quién era Beatriz. ¿Y cuándo me lo ibas a contar? Cuando ella nos demandara. La discusión escaló rápidamente. Javier intentó calmar a sus padres, pero la situación estaba fuera de control. Sofía finalmente admitió que había consultado a un abogado y que la situación legal era complicada. Alejandro se sintió traicionado no solo por la posibilidad de perder la hacienda, sino por la falta de confianza de su esposa. Esa misma noche, Alejandro fue al gallinero. Beatriz estaba despierta, mirando las estrellas a través de una rendija en la madera. ¿Puedo pasar?, preguntó él. Beatriz se volteó, sorprendida. Claro, joven. Alejandro entró al espacio reducido y se quedó ahí, de pie, sin saber cómo comenzar. Yo sé quién es usted, dijo finalmente. Beatriz cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Me imaginé que descubrirían tarde o temprano. ¿Por qué vino así? ¿Por qué no llegó y dijo la verdad? ¿Y usted me habría creído?, respondió ella, abriendo los ojos y mirándolo directamente. ¿Habría creído a una vieja que aparece diciendo que es dueña de las tierras que usted compró de buena fe? ¿Que usted trabajó años para mejorar? Alejandro no tenía respuesta para eso. ¿Qué es lo que usted quiere?, preguntó, pero su voz no tenía enojo, tenía cansancio. Yo solo quería estar cerca de esta tierra de nuevo, nada más. No vine a quitarle nada a nadie. Vine solo para sentir esta tierra en mis pies una vez más, antes de morir. ¿Usted tiene documentos? ¿Pruebas? Beatriz dudó, y entonces fue hasta su bolsa gastada. Del fondo, sacó una lata de galletas oxidada. Dentro de ella, había papeles viejos cuidadosamente doblados y protegidos en plástico. Eran documentos antiguos,
escrituras, fotografías y hasta algunas cartas. Alejandro tomó los documentos con manos temblorosas. Vio el acta de matrimonio de Beatriz con Eduardo Salazar. Vio el acta de nacimiento de un hijo llamado Mateo Salazar, nacido en 1985. Vio documentos que mostraban el intento de Beatriz de impugnar judicialmente la venta de la propiedad, todos negados o archivados. «No vine por venganza, joven», dijo Beatriz, la voz suave pero firme. «Ya he sufrido demasiado como para querer causar sufrimiento a alguien más. Solo quería estar aquí. Eso es todo». «¿Y su hijo? ¿Dónde está él?». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro arrugado de Beatriz. «No sé. Juan Alberto se llevó a mi Mateo cuando tenía 5 años, prometiendo que le daría una vida mejor en la ciudad, que lo pondría en una buena escuela. Yo era demasiado pobre para cuidarlo sola, o al menos eso era lo que todos me decían. Intenté buscarlo, pero nunca pude encontrarlo. Debe tener unos 40 años ahora. Tal vez ya ni se acuerde de mí». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Él había construido una vida entera en esas tierras, había sudado y trabajado duro, pero nada de eso cambiaba el hecho de que Beatriz había sufrido una injusticia terrible. «Necesito pensar en todo esto», dijo finalmente, «pero no voy a mandarla a usted a irse. Puede quedarse, al menos hasta que resolvamos qué hacer». Beatriz solo asintió, secándose las lágrimas. En los días que siguieron, la tensión en la casa grande era palpable. Sofía apenas hablaba con su marido, consumida por la culpa y el miedo a perderlo todo. Javier pasaba horas conversando con Beatriz, escuchando sus historias sobre la hacienda de antes, sobre su vida con Eduardo, sobre el hijo que perdió. «¿Cómo era Mateo?», preguntó Javier una tarde, mientras ayudaba a Beatriz a plantar semillas en la huerta. Era alegre, curioso, tenía el cabello oscuro igual que el padre, pero los ojos eran los míos, más claros. Le encantaba correr por estos campos. Beatriz sonrió débilmente. Lo último que me dijo cuando Juan Alberto se lo llevó fue: «Mamá, ¿usted viene a buscarme después?». Y yo le dije que sí. Se detuvo de cavar y miró hacia el horizonte. «Pero nunca pude». Javier sintió una rabia profunda hacia Juan Alberto, un hombre que nunca conoció, pero que había causado tanto sufrimiento. Beatriz, por su parte, no dejaba de trabajar. Trabajaba aún más duro, como si estuviera intentando probar algo o pagar por estar ahí. Los empleados tenían un gran respeto por ella. Pancho, especialmente, había desarrollado una admiración profunda. Ella enseñaba técnicas antiguas que mejoraban la productividad, cuidaba de los animales con un amor genuino y transformaba todo lo que tocaba. Pero su salud estaba empezando a flaquear. Las largas caminatas que había hecho para llegar a la hacienda, los años de mala alimentación y trabajo pesado, todo estaba cobrando su precio. Ella comenzó a tener episodios de debilidad, pero lo ocultaba de todos. No podía demostrar fragilidad ahora. Un día, mientras cargaba costales de alimento pesados, Beatriz sintió un dolor agudo en el pecho y se desplomó. Fue Pancho quien la encontró desmayada en el suelo del granero. «¡Don Alejandro! ¡Don Alejandro!», gritó él corriendo hacia la casa. La doña Beatriz se desmayó. Alejandro y Javier corrieron hasta el granero. Beatriz estaba pálida, respirando con dificultad. Sin dudarlo, Alejandro la cargó en brazos, impresionado por lo liviana que era, y la colocó en el auto. Javier manejó a alta velocidad hasta el hospital de la ciudad. En urgencias, los médicos examinaron a Beatriz y concluyeron que tenía deshidratación severa, desnutrición y signos de agotamiento físico extremo. Querían internarla, pero necesitaban documentos. «¿La señora tiene algún documento de identidad?», preguntó la enfermera. Beatriz, aún débil en la camilla, indicó con la cabeza su bolsa vieja que Javier había traído. Él buscó dentro y encontró una credencial de identidad antigua. Pero el nombre que aparecía allí no era Beatriz Salazar. Era Beatriz Elena Morales. La foto era de ella, pero más joven, tomada hacía unos 15 años. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like
y sobre todo suscribirte al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. «Este no es tu nombre verdadero, ¿verdad?», preguntó Javier en voz baja. Beatriz movió la cabeza débilmente negando. «Tuve que cambiarlo. Para conseguir trabajos, nadie contrataba a Beatriz Salazar, después de lo que pasó». Javier tomó su mano frágil. «Está bien. Usaremos este documento por ahora». Mientras Beatriz era internada y recibía suero y medicamentos, Javier se quedó a su lado. Alejandro regresó a la hacienda para buscar las cosas necesarias y hablar con Sofía sobre la situación. Cuando llegó a casa, encontró a su esposa en la sala, mirando por una ventana. «Beatriz está en el hospital», dijo él, con voz cansada. «¿Va a estar bien?», preguntó Sofía, y a pesar de todo, había una preocupación genuina en su voz. «Sí, pero está débil. Ha pasado por muchas cosas, Sofía, cosas que no podemos imaginar. ¿Y ahora qué vamos a hacer?». Alejandro se sentó pesadamente en el sofá. «No sé, pero sé que no puedo simplemente ignorar todo esto. Esa mujer sufrió una injusticia terrible. Tu padre hizo algo horrible. Mi padre lleva 10 años muerto, Alejandro. No podemos castigarlo ahora, pero podemos hacer lo correcto». Él miró a su esposa. «¿No sientes que le debemos algo?». Sofía no respondió, pero las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. La verdad es que sí lo sentía. Incluso con todo el miedo a perder la hacienda, incluso con toda la rabia por la situación, no podía ignorar el peso de la injusticia que se había cometido. En el hospital, Beatriz permaneció allí 3 días. Durante ese tiempo, Javier prácticamente no se separó de su lado. Conversaba con ella, le contaba sobre sus estudios, sobre sus planes para la hacienda. Beatriz escuchaba todo con atención y a veces sonreía, imaginando cómo sería su Mateo si hubiera tenido las mismas oportunidades. Fue durante una de esas conversaciones que el médico responsable de Beatriz entró a la habitación con una expresión seria. «Señor Javier, necesito hablar con usted». Salieron al pasillo. «La señora está respondiendo bien al tratamiento, pero encontramos algo en los análisis de sangre que me preocupa. Tiene signos de una condición cardíaca que necesita seguimiento. Nada inmediato, pero ya no puede hacer trabajo pesado. Necesita descanso, alimentación adecuada, seguimiento médico regular». Javier asintió, ya decidido sobre qué hacer. Ella va a tener todo eso, puede estar seguro. Cuando a Beatriz le dieron el alta, Javier no la llevó de vuelta al gallinero. En lugar de eso había preparado una de las habitaciones de invitados en la casa grande. Sofía había protestado al principio, pero Alejandro fue firme. «Está enferma y necesita cuidados. Se quedará aquí». Beatriz, al ver la habitación limpia y cómoda, con una cama de verdad y ventanas con vista a los campos, no pudo contener las lágrimas. «Yo no merezco esto», dijo ella, con la voz entrecortada. «Usted merece esto y mucho más», respondió Javier, colocando su bolsa sobre una silla. En los días que siguieron, Beatriz fue recuperándose. Comía en las comidas con la familia, aunque su presencia dejaba todo un poco tenso. Sofía apenas la miraba, pero tampoco era abiertamente hostil. Alejandro era educado pero distante, claramente aún procesando toda aquella situación. Una tarde, mientras Beatriz estaba sentada en la terraza recuperando sus fuerzas, una mujer elegante llegó en auto. Era doña Clara, la vecina que había reaccionado de manera extraña cuando Sofía mencionó la marca de nacimiento. «Vine a ver cómo está», dijo doña Clara, pero sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado recientemente. «Estoy mejor, gracias», respondió Beatriz, reconociendo a aquella mujer, pero sin saber de dónde. Doña Clara se sentó a su lado en silencio por un momento. «Usted no me reconoce, ¿verdad?», preguntó ella finalmente. Beatriz miró más atentamente aquel rostro, buscando en sus recuerdos antiguos. «Yo vivía en la hacienda vecina cuando usted vivía aquí con Eduardo», continuó doña Clara. «Yo era mucho más joven, tenía unos 15 años, pero la recuerdo a usted. Recuerdo su bondad,
cómo me enseñó a hacer dulces en la época de la cosecha de guayabas. Los recuerdos comenzaron a volver a Beatriz. ¿Clarita? ¿La hija de don Manuel? Doña Clara asintió, las lágrimas finalmente cayendo. Cuando Sofía la describió, yo supe que era usted, pero tuve miedo de hablar. Me da vergüenza, Beatriz, mucha vergüenza. ¿Vergüenza de qué? Porque cuando Juan Alberto tomó sus tierras, cuando usted perdió todo, mi padre sabía que había algo mal. Hasta me lo comentó. Pero nadie hizo nada. Todo el mundo se quedó callado, con miedo de involucrarse, y usted sufrió sola. Beatriz tomó la mano de doña Clara. No fue culpa suya. Usted era solo una niña. Pero yo pude haber testificado en su proceso. Yo vi a Juan Alberto con mi padre, negociando las tierras antes de que siquiera ocurriera la subasta. Escuché conversaciones que mostraban que todo estaba arreglado. Pero yo era demasiado cobarde para hablar. Esta revelación lo cambió todo. Si hubiera un testigo de que la subasta había sido manipulada, la situación legal de Beatriz se fortalecía enormemente. Javier, que estaba escuchando todo desde la puerta, entendió inmediatamente la importancia de aquello. «Doña Clara, ¿usted estaría dispuesta a testificar eso ahora?», preguntó él, acercándose. «Sí», respondió ella firme. «Es lo mínimo que puedo hacer después de todos estos años». Sofía, que también había escuchado parte de la conversación, sintió que el mundo se le venía abajo. Ahora no era solo una anciana con documentos viejos. Era una anciana con documentos y un testigo que podía confirmar el fraude. Esa noche, ella no pudo dormir. Fue hasta el estudio y comenzó a hacer llamadas. Necesitaba encontrar una solución que protegiera a su familia, pero al mismo tiempo, por primera vez, ella realmente entendía la magnitud de lo que su padre había hecho. Alejandro estaba diferente también. Él comenzó a conversar más con Beatriz, queriendo entender toda la historia. Ella contó sobre su matrimonio con Eduardo, sobre los años felices en la hacienda, sobre el día que él falleció de repente, dejándola sola y vulnerable. Juan Alberto apareció diciendo que iba a ayudar, contó Beatriz, la voz temblorosa por la emoción. Él era hermano de Eduardo. Yo creí que podía confiar, pero él solo quería las tierras. Él falsificó un poder notarial, diciendo que Eduardo lo había dejado como responsable de los bienes si algo pasaba. Nunca existió ese documento de verdad. ¿Y su hijo? ¿Cómo se llevó a su hijo? Él convenció a los vecinos, al juez, a todo el mundo, de que yo no tenía condiciones para criar a Mateo, que yo era demasiado pobre, demasiado ignorante, y tal vez él tuviera razón, tal vez yo realmente no tuviera los medios. Ella limpió una lágrima que se empeñaba en caer. Pero yo amaba a mi hijo más que a nada en este mundo, y él también me quitó eso. Alejandro sintió una indignación creciendo dentro de él. No era enojo hacia Beatriz, era enojo hacia el sistema que había permitido aquello, de la injusticia que ella había sufrido. Algunos días después, Javier tuvo una idea. Si Juan Alberto se había llevado a Mateo Salazar a la ciudad, prometiendo darle educación y oportunidades, debería haber algún registro de eso. Escuelas, documentos, algo. Decidió buscar. Comenzó llamando a escuelas antiguas de la región donde Juan Alberto vivía en esa época. Después de muchos intentos frustrados, encontró a una secretaria de una escuela que recordaba a un niño llamado Mateo que había sido inscrito a mitad de año en 1990. Pero no se quedó mucho tiempo aquí, dijo la mujer por teléfono. Si no me equivoco, fue transferido después de 1 año o 2. ¿Tendría usted la dirección de contacto que estaba registrada? Demoró un poco, pero ella encontró los registros antiguos archivados. La dirección era de una casa en la periferia de la ciudad. Javier decidió ir hasta allá personalmente. La casa aún existía, pero tenía otros habitantes ahora. Una señora de unos 60 años atendió la puerta. Disculpe la molestia, pero estoy buscando información sobre una persona que vivió aquí hace unos 30 años. Un niño llamado Mateo Salazar. La mujer hizo una expresión pensativa. ¿Salazar? Había una familia con ese apellido que vivía aquí antes de que nosotros compráramos.
pero se mudaron hace mucho tiempo. Creo que el hombre de la familia murió y el niño fue a un orfanato o algo así. Javier sintió que su estómago se revolvía. ¿Orfanato? ¿Sabe usted cuál? No, hijo mío, eso no lo sé. Javier agradeció y se fue, pero la información pesaba sobre él. Necesitaba contarle a Beatriz, pero ¿cómo? ¿Cómo decirle que su hijo había sido abandonado en un orfanato por su propio tío? Decidió continuar investigando antes de decir cualquier cosa. Visitó los 2 orfanatos que existían en la región en aquella época. En uno de ellos, una empleada antigua recordaba a un muchacho llamado Mateo que había ingresado allí en 1992 con cerca de 7 años. Era un niño callado, triste, contó ella. El tío que lo dejó aquí dijo que no tenía medios para cuidarlo. Mentira, claro. Uno veía que simplemente no quería tener la molestia. ¿Y qué pasó con Mateo? Se quedó aquí hasta los 16, 17 años, más o menos. Después se fue. Era un buen muchacho, estudioso. Consiguió un empleo en una imprenta y después perdimos contacto. Eso era normal en esa época. Javier pidió más detalles, cualquier cosa que pudiera ayudar a localizar a Mateo ahora. La mujer mencionó que él había comentado una vez sobre querer ser profesor, que le gustaba estudiar historia. De vuelta en la hacienda, Javier pasó la noche investigando en registros públicos, redes sociales, cualquier lugar donde pudiera encontrar a un Mateo Salazar de la edad correcta que fuera profesor. Había algunos resultados, pero ninguno parecía encajar perfectamente. Fue entonces que tuvo una idea. Si Mateo había crecido en un orfanato, tal vez había cambiado de apellido cuando fue adoptado o cuando quiso alejarse del pasado. Expandió la búsqueda a Mateo con cualquier apellido, profesor, nacido en 1985, que tuviera alguna conexión con la región. Y lo encontró. Mateo Guzmán Ortega, profesor de historia en una escuela de una ciudad vecina. La foto en el sitio de la escuela mostraba a un hombre de unos 40 años, cabello oscuro empezando a encanecer, ojos más claros. Javier sintió un escalofrío. Aquellos ojos eran iguales a los de Beatriz. Verificó más información. Mateo Guzmán Ortega había sido adoptado a los 18 años por una familia de apellido Ortega, que le dio el apellido compuesto. Había incluso una entrevista antigua en un periódico local donde él mencionaba haber crecido en un orfanato y cómo eso lo motivó a convertirse en profesor para ayudar a otros niños. Alejandro no le contó a nadie al principio, necesitaba estar seguro. Al día siguiente, manejó hasta la escuela donde Mateo trabajaba. Era una escuela pública sencilla, pero bien cuidada. Esperó afuera hasta ver a un hombre de la foto saliendo al final de la jornada. «Disculpe, ¿usted es el profesor Mateo?» El hombre se volteó, sorprendido. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo?» De cerca, el parecido era aún más impresionante. La forma del rostro, la manera de sonreír, hasta algunos gestos recordaban a Beatriz. «Mi nombre es Alejandro Guzmán. Necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Es sobre su madre». Mateo dejó de caminar de inmediato, la sonrisa desapareciendo. «¿Mi madre? ¿Mi madre adoptiva?» «No, su madre biológica, Beatriz Salazar». El rostro de Mateo se puso pálido. Tambaleó un poco y necesitó apoyarse en el auto. «¿Cómo sabe ese nombre?» «Porque ella está en mi casa, porque nunca dejó de buscarte». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Mateo, antes incluso de que pudiera procesar completamente la información. «¿Está viva?» «Después de todos estos años». «Lo está, y quiere verte mucho». Mateo necesitó sentarse en la banqueta, se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Alejandro se sentó a su lado y esperó, dejando que el hombre procesara aquella revelación que lo cambiaría todo. «Yo pensé que ella me había abandonado», dijo Mateo entre sollozos. «Mi tío siempre decía eso, que no me quería, que estaba loca, que no valía la pena. Cuando me dejó en el orfanato, dijo que ella había muerto. Ella nunca te abandonó, te buscó durante años. Pero tu tío había cambiado hasta tu nombre en los registros para dificultarlo.
La engañaron, le robaron, le quitaron todo, incluyéndote a ti. Mateo se secó el rostro con las manos temblorosas. Necesito verla. Ahora. ¿Estás seguro? Podemos prepararnos mejor, tal vez. Ahora, repitió Mateo, levantándose. He esperado 40 años. No voy a esperar un segundo más. Fueron juntos en el auto de Alejandro. Durante el camino, Alejandro contó toda la historia. Cómo Beatriz había aparecido en la hacienda, cómo descubrieron quién era realmente, el estado en el que ella estaba. Mateo escuchaba todo en silencio, con las manos apretadas sobre las rodillas. Cuando llegaron a la hacienda, ya estaba anocheciendo. Beatriz estaba en el corredor de la casa grande, como se había vuelto su costumbre en las tardes. Estaba mirando al horizonte, hacia la puesta de sol que pintaba el cielo de naranja y rosa. Alejandro detuvo el auto frente a la casa, pero se quedó dentro por un momento. ¿Estás listo?, le preguntó a Mateo. Mateo solo asintió, incapaz de hablar. Salió del auto lentamente, con las piernas temblando. Caminó hacia el corredor. Beatriz escuchó los pasos y volteó el rostro, esperando ver a Alejandro. Pero no era Alejandro. Vio a un hombre de unos 40 años, alto, cabello oscuro con algunas canas, ojos claros que ella conocía bien, porque veía los mismos en el espejo todos los días. Un hombre que tenía la barbilla del padre, la forma de su nariz, las orejas de la familia Salazar. Beatriz se levantó de la silla lentamente, como si tuviera miedo de que aquello fuera un sueño. ¿Mateo? La palabra salió como un susurro, temblorosa, cargada de 40 años de dolor, esperanza y amor nunca olvidado. «Madre», respondió él con la voz quebrada. Corrieron uno hacia el otro. El abrazo que siguió fue de esos que intentan compensar décadas de abrazos perdidos. Beatriz era tan pequeña en los brazos de su hijo que apenas le llegaba al pecho. Lloraba incontrolablemente, sosteniendo su rostro, tocando su cabello, sus hombros, como si necesitara asegurarse de que él era real. Mi hijo, mi niño», repetía entre sollozos. «Lo siento, madre. Lo siento por haberle creído a él. Lo siento por no haberte buscado. No fue tu culpa. Eras solo un niño». Ella besó su rostro repetidas veces. «Estás aquí ahora. Estás aquí». Javier observó esa escena desde lejos, sus propias lágrimas recorriendo su rostro. Alejandro y Sofía habían salido al balcón al escuchar el ruido, y estaban paralizados, observando aquel reencuentro que parecía imposible. Madre e hijo permanecieron abrazados por mucho tiempo hasta que finalmente lograron sentarse, aún sosteniendo las manos del otro, como si temieran que el otro desapareciera si las soltaban. Mateo contó sobre su vida en el orfanato, sobre cómo fue adoptado por una buena familia cuando ya era adulto, sobre cómo se hizo maestro sobre su esposa y sus 2 hijos. «¿Tienes hijos?», preguntó Beatriz, los ojos brillando. «¿Soy abuela?» «Sí, mamá. Está Betito, de 8 años, y Lucía, de 6, y van a tener a la mejor abuela del mundo». Beatriz lloró nuevamente, pero esta vez de pura alegría. En las semanas que siguieron, todo cambió en la hacienda San Miguel. Mateo comenzó a visitar a su madre todos los días, llevando a su familia. Los niños adoraron a la abuela al instante, y Beatriz florecía con la presencia de los nietos. Pero aún había una cuestión legal por resolver. Los documentos que Beatriz poseía, combinados con el testimonio de doña Clara y ahora con Mateo, que podría confirmar toda la historia de cómo fue separado de su madre, formaban un caso sólido. Alejandro, tras muchas noches sin dormir, tomó una decisión. Convocó una reunión con todos los involucrados: Beatriz, Mateo, Sofía, Javier y los abogados de ambas partes. «Yo no voy a impugnar», dijo él, su voz firme pero emocionada. «Las tierras le fueron robadas a usted, y yo no voy a perpetuar esa injusticia». Sofía quedó impactada. «Alejandro, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que voy a hacer lo correcto». Él miró a su esposa. «Tu padre cometió un crimen, y aunque nosotros hayamos comprado las tierras sin saberlo, no cambia el hecho de que no eran nuestras desde el principio». «Pero nosotros construimos todo aquí,
Invertimos años de trabajo. Y voy a proponer una solución justa para todos, continuó Alejandro. La propiedad será dividida. La mitad queda con doña Beatriz como restitución parcial de lo que le fue robado. La otra mitad queda conmigo en reconocimiento al trabajo e inversión que hice aquí. Además, voy a construir una casa cómoda para usted en su parte de la propiedad y garantizar un ingreso mensual para que nunca más pase necesidad. Beatriz comenzó a protestar. Yo no quiero quitarle nada a usted, joven. Usted trabajó duro por esto. Y usted también trabajó. Trabajó toda la vida y todo le fue arrebatado. Esto es lo mínimo de justicia que puedo ofrecer. Mateo estaba emocionado con la actitud de Alejandro. Eso es muy generoso de su parte. Sofía estaba pálida, pero sabía que no tenía opción. Si el caso iba a la justicia, con todas las evidencias y testigos, ella podría perderlo todo. Al menos de esta forma, mantenían la mitad de la propiedad. Acepto, dijo finalmente, con voz baja. Los abogados comenzaron a redactar los documentos necesarios. El proceso tomó algunos meses, pero finalmente todo se resolvió legalmente. La propiedad fue dividida de forma oficial. Beatriz recibió de vuelta la mitad de las tierras que una vez fueron de su familia. Pero la historia no terminó ahí. Sofía, incapaz de lidiar con la vergüenza de lo que su padre había hecho y con la mirada de desaprobación que veía en los ojos de su esposo, pidió el divorcio. Ella salió de la hacienda llevándose su parte conforme al acuerdo de separación, pero nunca más pudo mirar a Beatriz sin sentir el peso de la culpa. Alejandro y Javier permanecieron en la hacienda, trabajando en sociedad con Beatriz y Mateo. La propiedad fue dividida físicamente con una cerca simbólica, pero ambas familias trabajaban juntas, compartiendo conocimientos y recursos. En la parte de Beatriz se construyó una casa bonita y cómoda. No era lujosa, pero tenía todo lo que ella necesitaba: cuartos para ella y para los nietos cuando vinieran de visita, una terraza amplia donde podía sentarse a ver el atardecer y una huerta enorme donde cultivaba verduras y flores. Mateo y su familia se mudaron a una casa cerca de la de su madre, para poder estar siempre cerca. Él siguió dando clases, pero pasaba los fines de semana ayudando en la hacienda y disfrutando del tiempo con la madre que creyó haber perdido para siempre. Beatriz, con su salud mejorada gracias a la alimentación adecuada y los cuidados médicos regulares, floreció. Ella aún trabajaba en la hacienda, pero ahora a su propio ritmo, haciendo lo que amaba. Cuidaba de los animales, enseñaba técnicas antiguas a los empleados y pasaba horas contando historias a los nietos. Una tarde, algunos meses después de que todo se hubiera resuelto, Beatriz estaba en la terraza cuando vio a Alejandro acercándose. Él tenía en las manos una caja vieja. «Encontré esto en el granero durante una remodelación», dijo él. «Creo que es suyo». Beatriz abrió la caja y dentro había más objetos de su vida pasada. Fotografías de la familia, un rosario que perteneció a su madre, algunos juguetes de cuando Mateo era pequeño, cosas que ella creyó haber perdido para siempre. «Gracias», dijo ella con los ojos llenos de lágrimas una vez más. Alejandro se sentó a su lado. «Sabe, doña Beatriz, yo aprendí mucho con usted, sobre justicia, sobre hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Usted es un buen hombre, Alejandro. Podría haber peleado para quedarse con todo, pero eligió ser justo. No todos harían eso». «Aprendí de mi hijo», dijo él, sonriendo. «Javier me enseñó que algunas cosas son más importantes que la tierra o el dinero». Javier, que ahora era extremadamente cercano a Beatriz, había decidido que cuando terminara la universidad, trabajaría las dos partes de la hacienda junto con su nueva familia, creando una operación integrada que respetaba tanto las técnicas modernas como el conocimiento antiguo que Beatriz poseía. La historia de Beatriz y de cómo recuperó sus tierras se extendió por la región. Doña Clara, que finalmente había dado su testimonio y ayudado a hacer justicia, visitaba a Beatriz regularmente. Las dos mujeres, ahora ambas mayores, pasaban tardes tomando té y recordando los viejos tiempos, finalmente en paz con el pasado. Una tarde, mientras Beatriz estaba en la huerta con los nietos,
enseñándoles a sembrar, Mateo vino corriendo con un sobre en la mano. «Mamá, no vas a creer». Abrió el sobre y sacó de dentro unos papeles oficiales. Logré rastrear todo lo que Juan Alberto hizo. Él no solo robó nuestras tierras, sino que también había un dinero guardado a nombre de mi padre, una herencia de la familia Salazar. Él también robó eso, pero la prescripción no corre contra un menor que no tenía forma de saber del dinero. Logramos recuperarlo. Eran documentos que mostraban que una cantidad significativa de dinero, con intereses acumulados por décadas, sería devuelta a Mateo como heredero legítimo de Eduardo Salazar. «No es una fortuna, pero es algo», dijo Mateo. «¿Y sabes qué vamos a hacer con ese dinero?» Beatriz miró a su hijo con curiosidad. «Vamos a crear un fondo para ayudar a otras personas como tú, mamá. Personas que lo perdieron todo por fraudes o injusticias. Vamos a ayudarlas a luchar por sus derechos». Beatriz sintió una emoción profunda apoderarse de su pecho. Todo lo que ella había sufrido, todas las lágrimas que había derramado, ahora tenían un significado mayor. Su dolor podría ayudar a evitar que otras personas sufrieran lo mismo. «Tu padre estaría orgulloso de ti», dijo ella, tomando las manos de su hijo. Con el paso del tiempo, la Hacienda San Miguel se convirtió en un ejemplo en la región. Las dos familias trabajando juntas, combinando tradición con modernidad, prosperaron. La producción aumentó, la calidad de los productos mejoró, y la hacienda se volvió una referencia en prácticas sostenibles y éticas. Beatriz nunca más necesitó preocuparse por el dinero o por dónde dormir. Ella tenía a su hijo de vuelta, tenía nietos que la amaban, tenía su tierra y tenía dignidad. Todas las noches, antes de dormir en su casa cómoda, ella miraba por la ventana hacia los campos iluminados por la luna y daba gracias. No daba gracias por el sufrimiento que había pasado, sino por la fuerza que ese sufrimiento le dio. No daba gracias por las injusticias que sufrió, sino por el valor que desarrolló para superarlas. Y no daba gracias por haber perdido todo, sino por la sabiduría que eso le trajo para valorar cada pequeño momento de felicidad que ahora tenía. Javier visitaba a Beatriz casi todos los días. Él la consideraba una segunda abuela, y ella lo veía como otro nieto. Los dos trabajaban juntos en la hacienda, combinando los conocimientos agronómicos de él con la experiencia de ella. Se estaba desarrollando un proyecto para documentar todas las técnicas antiguas que Beatriz conocía, para que ese conocimiento no se perdiera. Alejandro, por su parte, encontró en Beatriz una amiga verdadera, alguien que le enseñó que los valores y el carácter son más importantes que las posesiones. Él se convirtió en un hombre mejor por haberla conocido. Un año después de que todo se resolvió, la familia decidió hacer una gran celebración. Era el cumpleaños número 78 de Beatriz, y también marcaba un año desde que ella y Mateo se habían reencontrado. La fiesta se realizó en el espacio entre las dos partes de la hacienda, simbolizando la unión que se había formado. Empleados, vecinos, amigos, todos fueron invitados. Doña Clara estaba allí, feliz por haber finalmente corregido el error de décadas atrás. Los nietos de Beatriz corrían por los campos riendo y jugando. Mateo y su esposa cuidaban del asado. Javier ayudaba en la organización. Alejandro hizo un discurso emocionado. Hace poco más de un año, una señora apareció en la entrada de esta hacienda pidiendo dormir en el gallinero a cambio de trabajo. Yo creí que le estaba haciendo un favor al aceptar. Pero la verdad es que ella hizo mucho más por nosotros. Nos enseñó sobre justicia, sobre valor, sobre perdón y sobre lo que realmente importa en la vida. Beatriz Salazar no es solo la propietaria de la mitad de esta tierra, ella es el alma de esta propiedad, y todos somos bendecidos por tenerla aquí. Todos aplaudieron. Beatriz, con su vestido amarillo nuevo que Mateo le había comprado, sonreía con lágrimas en los ojos. Ella se levantó y fue hasta el centro donde todos podían verla. «Yo no tengo muchas palabras bonitas para decir», comenzó ella, la voz aún frágil pero firme. «Solo puedo decir que pasé muchos años perdida, con coraje, con dolor. Pensé que nunca más encontraría mi lugar en el mundo, pero estaba equivocada». Ella miró a su alrededor,
a todas aquellas personas que ahora formaban parte de su vida. Ustedes me devolvieron no solo mi tierra, sino mi dignidad. Me devolvieron a mi hijo, a mi familia. Me dieron una razón para despertar todos los días con esperanza, y por eso seré eternamente agradecida. Ella se volvió específicamente hacia Alejandro y Javier. Ustedes podrían haberme expulsado cuando descubrieron quién era yo. Podrían haber peleado en los tribunales y dejarme sin nada de nuevo, pero eligieron hacer lo que era correcto, aunque fuera difícil. Eso es raro en este mundo. Ustedes son hombres de verdad, de honor. Eduardo estaría feliz de saber que su tierra está en manos tan buenas. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Había música, baile, comida en abundancia, y sobre todo, había amor y alegría genuinos. Beatriz bailó con su hijo, después con cada uno de sus nietos. Ella hasta bailó con Alejandro, ambos riendo de lo incongruente de aquella situación. La antigua dueña y el actual propietario, que habían comenzado como patrón y empleada, ahora eran amigos sinceros. Cuando la noche estaba terminando y los invitados comenzaron a irse, Beatriz se sentó en la terraza de su casa con Mateo a su lado. «Mamá, ¿estás feliz?», preguntó él. Beatriz miró al cielo estrellado, a la tierra que se extendía frente a ella, a su hijo a su lado. «Lo estoy, hijo mío. Por primera vez en 40 años estoy verdaderamente feliz. A veces todavía me enoja lo que el tío Juan Alberto nos hizo». «Yo también tuve mucha ira», admitió Beatriz, «pero aprendí que la ira solo envenena a quien la siente. Él ya murió hace años, pagando o no por sus pecados, ya no importa. Lo que importa es que nosotros sobrevivimos, estamos aquí, y finalmente podemos vivir en paz». Mateo abrazó a su madre. «Te amo, mamá, y lo siento por todos los años que perdimos». «No pienses en los años que perdimos, hijo mío. Piensa en los años que tenemos por delante. Yo estoy vieja, pero aún tengo vida en mí, y voy a aprovechar cada segundo a tu lado, de mis nietos, en esta tierra que amo». Los meses que siguieron fueron de paz y prosperidad. Beatriz despertaba todos los días agradecida por estar viva, por tener su casa, su familia, su tierra. Ella cuidaba de su huerto, de los animales que amaba, recibía visitas de sus nietos, enseñaba todo lo que sabía a quien quisiera aprender. Javier acabó la universidad y volvió definitivamente a la hacienda. Él tenía planes ambiciosos de modernización, pero siempre respetando las enseñanzas de Beatriz y la sabiduría antigua que ella representaba. Juntos, crearon un sistema que unía lo mejor de dos mundos. Alejandro, por su parte, nunca se arrepintió de la decisión que tomó. Él sabía que había hecho lo correcto, y eso le traía una paz de espíritu que ningún dinero podría comprar. Él y Beatriz desarrollaron una relación de respeto mutuo y amistad genuina. En las noches de sábado era común verlos jugando dominó en el corredor de una de las casas, riendo y conversando sobre los planes para la hacienda. Sofía, que había salido de la hacienda después del divorcio, eventualmente encontró paz en su nueva vida en la ciudad. Ella nunca volvió a visitar la hacienda, pero supo por amigos en común que todo iba bien. Una parte de ella sentía alivio por no tener que cargar más con ese peso de culpa. Otra parte sentía arrepentimiento por no haber tenido el valor de hacer lo correcto desde el principio. 2 años después del reencuentro, Mateo tuvo la idea de hacer una reunión especial. Él invitó a Beatriz, Alejandro, Javier, doña Clara y algunos otros amigos cercanos. En la reunión, presentó oficialmente el Fondo Beatriz Salazar por la Justicia Agraria, una organización sin fines de lucro creada para ayudar a pequeños agricultores que habían sido víctimas de fraudes o injusticias relacionadas con tierras. «Mi madre sufrió por décadas a causa de una injusticia», explicó Mateo, «y desafortunadamente ella no es la única. Existen muchas personas por ahí que perdieron sus tierras, sus herencias, sus medios de vida por la viveza de otras personas. Este fondo las va a ayudar a luchar por sus derechos». El fondo comenzó pequeño, pero creció rápidamente. Doña Clara donó una cantidad significativa de dinero para ayudar, sintiendo que era una forma de redimirse por haberse quedado callada años atrás.
Otros hacendados de la región, inspirados por la historia de Beatriz, también contribuyeron. Beatriz fue designada como presidenta honoraria del fondo, un cargo simbólico, pero que le daba una inmensa alegría. Ella participaba en las reuniones, ofrecía consejos basados en su propia experiencia, y visitaba a otras personas que estaban pasando por situaciones similares a la que ella pasó. Una de esas visitas fue particularmente memorable. Era una familia que había perdido sus tierras por un banco, a causa de deudas que ellos alegaban haber sido creadas mediante fraude documental. Beatriz se sentó con la mujer de la familia, una señora de 50 años que estaba desesperada. «Sé cómo te sientes», dijo Beatriz, tomando la mano temblorosa de la mujer. «Yo pasé por lo mismo. Y duele. Duele tanto que crees que no vas a sobrevivir. Pero lo harás. Eres más fuerte de lo que imaginas. Pero perdí todo. ¿Cómo voy a empezar de nuevo? Un paso a la vez. Un día a la vez. Y con ayuda. No estás sola. Te vamos a ayudar a luchar por tus derechos. No puedo prometer que recuperarás todo, pero sí puedo prometer que tendrás a alguien a tu lado». La familia finalmente logró, con ayuda del fondo, probar el fraude y recuperar sus tierras. Fue una de las primeras victorias del fondo, y Beatriz lloró de alegría cuando supo la noticia. Mientras tanto, en la hacienda San Miguel, la vida continuaba a su ritmo tranquilo y productivo. Las estaciones pasaban, trayendo sus propias bellezas y desafíos. Beatriz veía el ciclo de la naturaleza repetirse, y cada primavera que llegaba era como un recordatorio de que siempre hay renovación, siempre hay esperanza. Los nietos de Beatriz crecían, y ella tenía la alegría de participar activamente en su crianza. Les enseñaba a sembrar, a cuidar de los animales, a respetar la tierra y la naturaleza. Les contaba historias del pasado, pero siempre con el mensaje de que lo que importa es el presente y el futuro. Betito, el mayor, con sus 10 años, ya demostraba interés en la agricultura. Seguía a la abuela a todos lados, haciendo preguntas, queriendo aprender todo. Beatriz veía en él el mismo entusiasmo que Mateo tenía cuando era niño, antes de que todo le fuera arrebatado. Lucía, la más pequeña, prefería cuidar de los animales. Tenía una conexión especial con los caballos y pasaba horas cepillándolos y hablando con ellos. Beatriz le enseñaba la importancia de tratar a todos los seres vivos con amabilidad y respeto. Un día, Betito preguntó: «Abuela, ¿sentiste mucho coraje de las personas que robaron nuestra hacienda?». Beatriz detuvo lo que estaba haciendo y miró al nieto. «Sí, mi amor. Durante mucho tiempo, el coraje era casi todo lo que sentía». «¿Y cómo dejaste de sentir coraje?». «No dejé completamente. A veces todavía lo siento, pero aprendí que el coraje solo le hace daño a quien lo siente. Las personas que me hicieron daño ya se fueron, ya murieron. Si me quedara con coraje de ellas para siempre, estaría desperdiciando los años que me quedan». «¿Entonces las perdonaste?». Beatriz pensó por un momento. «Perdonar es complicado, Betito. No sé si perdoné completamente, pero elegí seguir adelante. Elegí enfocarme en las cosas buenas que tengo ahora, en vez de quedarme atrapada en el pasado malo». El niño pareció satisfecho con la respuesta y volvió a trabajar al lado de la abuela. A medida que los años pasaban, Beatriz sabía que su salud no duraría para siempre. Tenía casi 80 años, y aunque estaba mucho mejor que cuando llegó a la hacienda, su cuerpo mostraba señales de cansancio, pero no tenía miedo. Había vivido lo suficiente para ver que se hizo justicia, para recuperar a su hijo, para conocer a sus nietos, para volver a la tierra que amaba. Una tarde de otoño, mientras estaba sentada en el portal viendo la puesta de sol, Mateo se le unió. «Mamá, ¿tienes algún arrepentimiento?». Beatriz miró a su hijo, luego al horizonte donde el sol pintaba el cielo de colores imposibles. «Sí tengo. Lamento los años que no pude verte crecer. Lamento no haber sido más fuerte para luchar mejor por mis derechos en aquel entonces. Lamento haber creído en personas que no merecían mi confianza». Hizo una pausa. «¿Pero sabes lo que no lamento? No lamento haber vuelto aquí. No lamento haber pedido dormir en aquel gallinero.
porque así fue como todo comenzó a resolverse. Así fue como te encontré de nuevo. Fuiste muy valiente, mamá. No sé si yo tendría el valor de hacer lo que tú hiciste. Lo harías, mi hijo, porque cuando ya no tienes nada más que perder, descubres un valor que ni siquiera sabías que tenías. Quedaron en silencio por un tiempo, solo disfrutando de la compañía del otro y la belleza de aquel momento. Pero la vida, como Beatriz bien sabía, nunca deja de traer sorpresas. Algunos meses después de aquella conversación en el portal, mientras Beatriz estaba en la huerta cosechando tomates con Lucía, un carro desconocido entró a la propiedad. Un hombre de unos 50 años, bien vestido con traje a pesar del calor, bajó del vehículo y preguntó por Beatriz Salazar. Lucía corrió a llamar a su abuelo Mateo, quien llegó rápidamente, desconfiado ante aquel visitante. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Mateo, colocándose protectoramente entre el extraño y su madre. Mi nombre es licenciado Alarcón. Soy abogado. Estoy buscando a la señora Beatriz Elena Salazar, viuda de Eduardo Salazar. Beatriz se acercó, limpiándose las manos sucias de tierra en el delantal. Soy yo, ¿qué quiere conmigo? El abogado abrió su portafolios y sacó algunos documentos. Señora Beatriz, represento a los herederos de la familia Mendoza. Me contrataron para localizarla. Hay un asunto de herencia sin resolver que involucra a su difunta suegra, doña Amalia Salazar, que era hermana del patriarca de la familia Mendoza. Beatriz parpadeó, confundida. ¿Mi suegra? Pero ella falleció hace más de 40 años. Exactamente. Y cuando falleció tenía derecho a una parte de la herencia de la familia Mendoza, que nunca fue reclamada, porque nadie pudo localizar a los herederos legales. Su esposo Eduardo era hijo único, así que él sería el heredero. Con su fallecimiento el derecho pasa a su hijo, Mateo Salazar. El abogado miró a Mateo. ¿Usted es el hijo? Sí, lo soy, respondió Mateo, aún desconfiado. Entonces usted tiene derecho a reclamar esta herencia. No es una fortuna, pero es una suma considerable. La familia Mendoza siempre mantuvo registros meticulosos y cuando decidieron resolver todas las pendientes familiares, descubrieron esta deuda no saldada. En los días siguientes, con la ayuda del licenciado Alarcón, Mateo reunió todos los documentos necesarios para comprobar su linaje. El acta de nacimiento que mostraba que él era hijo de Eduardo, el acta de matrimonio de Eduardo y Beatriz, el acta de defunción de Eduardo, todo fue presentado. La suma, cuando finalmente fue liberada 3 meses después, era de hecho considerable. No era suficiente para cambiar completamente la vida de Mateo, que ya estaba cómodo con su salario de profesor y la parte de la hacienda que ahora era de su madre, pero era significativa como para hacer una diferencia. Mateo decidió usar parte de ese dinero para ampliar el Fondo Beatriz Salazar. Con más recursos, pudieron ayudar a más familias, contratar abogados especializados e incluso crear un programa de educación legal para que los pequeños agricultores aprendieran sobre sus derechos. Pero guardó una parte para hacer algo especial por su madre. Sin contarle, comenzó a planear un viaje. Beatriz siempre había comentado que su mayor sueño, cuando joven, era conocer el mar. Ella había crecido en el campo, se casó joven y nunca tuvo oportunidad de viajar. Eduardo siempre prometía que un día la llevaría, pero falleció antes de que pudieran realizar ese sueño. Mateo organizó todo en secreto, con ayuda de Javier y su esposa. En el cumpleaños número 79 de Beatriz, después de una fiesta sencilla con la familia, le entregó un sobre a su madre. «Esto es para ti, mamá. Puedes abrirlo». Dentro del sobre había fotos de una casa de playa y boletos para un viaje de 1 semana a la costa. «Mateo, hijo mío, esto debe haber costado caro. La vida es demasiado corta para no cumplir nuestros sueños, mamá. Te mereces ver el mar. Papá querría que lo vieras». Beatriz lloró, apretando las fotos contra su pecho. El viaje fue programado para dentro de 2 semanas y apenas podía contener la ansiedad. Lucía y Betito iban junto con ellos, así como la esposa de Mateo. Sería la primera vez que Beatriz viajaría con su familia completa desde que Mateo era bebé. Cuando finalmente llegaron a la playa, Beatriz se quedó paralizada al ver el océano por primera vez. La inmensidad azul, el sonido de las olas,
el olor a sal en el aire, todo era abrumador. Se quitó las sandalias y caminó lentamente hasta la orilla del agua, dejando que las olas mojaran sus pies. Lágrimas corrían por su rostro, pero sonreía. «Eduardo, mi amor», murmuró mirando hacia el horizonte infinito. «Finalmente llegué al mar. Y nuestro hijo está aquí conmigo. Aquella semana fue mágica». Beatriz jugó con sus nietos en la arena, caminó por el malecón todas las mañanas, se sentó en la terraza de la casa de playa viendo la puesta de sol sobre el océano. Guardó conchitas y piedras de colores para llevarse de recuerdo. Por la noche, se sentaba con Mateo y contaba historias sobre su padre, sobre los sueños que tenían, sobre cómo habría sido diferente si él hubiera vivido. «¿Tú crees que mi papá estaría orgulloso de mí?», preguntó Mateo una de esas noches. «¿Orgulloso?». Beatriz tomó la mano de su hijo. «Estaría rebosante de orgullo. Eres todo lo que él quería ser y más. Eres bueno, honesto, trabajador, un padre maravilloso. Rompiste el ciclo de dolor que pudo haberte destruido. Eres increíble, hijo mío». Cuando volvieron a la hacienda, Beatriz estaba renovada. El viaje había hecho algo por ella que ni siquiera sabía que necesitaba. Había visto el mundo más allá de los cercos de la hacienda, había cumplido un sueño, había hecho recuerdos nuevos y preciosos con su hijo y sus nietos. De vuelta a la rutina, Beatriz retomó sus actividades en la hacienda, pero algo había cambiado. Estaba más ligera, más en paz. Pasaba más tiempo simplemente disfrutando de la compañía de la familia, menos tiempo trabajando obsesivamente. Fue en esa época que Javier trajo una novedad. Lo habían invitado a dar pláticas en facultades de agronomía sobre el trabajo que hacían en la Hacienda San Miguel, combinando técnicas tradicionales con métodos modernos. Quería que Beatriz lo acompañara. ¿Yo? ¿Dar una plática? Beatriz se rió de la idea. «Hijo, apenas terminé la primaria. No sé hablarle a estudiantes». «No necesita hacer un discurso académico, doña Beatriz. Solo necesita contar sobre las técnicas que usted usa, sobre el conocimiento que se ha pasado de generación en generación. Eso es valiosísimo y se está perdiendo. Los estudiantes necesitan oír eso. Querido oyente, si está disfrutando de la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscribirse al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando, ahora continuando». Nerviosa pero determinada, Beatriz aceptó. La primera plática fue en una universidad, a 1 hora en carro de la hacienda. Cuando entró al salón de clases y vio a todos esos jóvenes mirándola, casi desiste. Pero entonces Javier le dio una sonrisa alentadora, y ella respiró hondo. «Buenos días, mi nombre es Beatriz, y no sé nada de ciencias complicadas, pero sé de tierra, sé de plantas, sé de animales. Aprendí de mi mamá, que aprendió de su mamá, que aprendió de su mamá. Y hoy vine aquí para compartir un poco de eso con ustedes». Empezó a hablar sobre rotación de cultivos de la manera en que su abuela le enseñó, sobre cómo leer las señales que da la tierra cuando necesita descansar, sobre hierbas que funcionan como remedios naturales para el ganado, sobre cómo los ciclos de la luna afectan la siembra. Habló sin usar términos técnicos, pero con una sabiduría práctica que hizo que los estudiantes se fascinaran. Al final de la plática, varios alumnos vinieron a hacer preguntas. Una joven, en particular, tenía los ojos vidriosos. «Mi abuela hablaba de esas cosas», dijo ella, «pero nunca le puse atención. Pensaba que eran supersticiones de gente vieja. Ahora ella ya murió, y ese conocimiento se fue con ella. Me gustaría tanto poder platicar con ella otra vez». Beatriz abrazó a la muchacha. «Tu abuela está en las historias que cuentan sobre ella, en las técnicas que usaba. Si pones atención, vas a darte cuenta de que mucho de lo que ella hacía tenía fundamento. No dejes que ese conocimiento muera». Las pláticas se volvieron frecuentes. Beatriz descubrió que le gustaba enseñar, ver a jóvenes interesándose por ese conocimiento antiguo. Ella y Javier se volvieron un dúo conocido en el circuito académico de agronomía de la región. Él traía la teoría y la ciencia. Ella traía la práctica y la sabiduría tradicional. Juntos
mostraban que ambos eran necesarios. Alejandro observaba todo esto con satisfacción. Había tomado la decisión correcta al dividir las tierras. La prosperidad que llegó no fue solo financiera, sino humana. La Hacienda San Miguel se había convertido en algo más que un negocio lucrativo. Se había convertido en un ejemplo de cómo la justicia, la tradición y la modernidad podían coexistir. Pero no todo era color de rosa. Cierto día, un grupo de inversionistas apareció con una propuesta tentadora. Querían comprar ambas partes de la hacienda para construir un complejo turístico de lujo. La oferta era generosa, mucho más de lo que valían las tierras para la agricultura. El representante de los inversionistas hizo una presentación pulcra para Alejandro y Beatriz, mostrando proyectos de un enorme desarrollo con hotel, campo de golf, spa. Ustedes podrían vivir cómodamente el resto de sus vidas sin tener que volver a trabajar, dijo el hombre, sonriendo. Alejandro miró a Beatriz. Ella estaba sentada tranquilamente, escuchando todo sin demostrar emoción. Cuando el hombre terminó su presentación y preguntó qué les parecía, ella finalmente habló. ¿Cuánto tiempo cree usted que me queda de vida? El hombre se sintió incómodo con la pregunta. Yo no sé, señora. Tengo casi 80 años. Si Dios quiere y cuido mi salud, tal vez tenga 5 o 10 años por delante. Ella miró por la ventana hacia los campos afuera. Y quiero pasar esos años aquí, en esta tierra, cerca de mi hijo y de mis nietos. No quiero pasarlos en un campo de golf, así que gracias por la oferta, pero no me interesa. Alejandro estuvo de acuerdo. Yo tampoco. Esta tierra significa más para nosotros que el dinero. El hombre insistió, aumentando la oferta, pero tanto Alejandro como Beatriz se mantuvieron firmes. Cuando finalmente se fue, visiblemente frustrado, Alejandro y Beatriz intercambiaron una mirada de complicidad. «Sabe, doña Beatriz, hace 2 años probablemente habría aceptado una oferta así», admitió Alejandro. «Pero usted me enseñó que algunas cosas no tienen precio». La decisión de rechazar la oferta fortaleció aún más la alianza entre las dos familias. No eran solo vecinos compartiendo tierras, estaban verdaderamente unidos en sus valores y visiones. En esa época, el Fondo Beatriz Salazar estaba creciendo significativamente. Ya habían ayudado a decenas de familias a recuperar tierras o luchar por sus derechos. Las historias de éxito se esparcían y más personas buscaban ayuda. El fondo también comenzó a ofrecer asistencia técnica para pequeños productores, combinando el conocimiento práctico de Beatriz con consultoría jurídica especializada. Una de esas historias conmovió particularmente a Beatriz. Era una mujer de 70 años llamada Inés, que había perdido su pequeña propiedad por culpa de un sobrino que falsificó documentos alegando que ella estaba senil y no podía administrar sus propios bienes. La historia era dolorosamente familiar para Beatriz. Ella visitó a Inés personalmente y las dos mujeres conversaron largamente. «Sé que te sientes sola y sin esperanza ahora», dijo Beatriz. «Yo me sentí así durante décadas, pero no te rindas, te vamos a ayudar a luchar». Con la asistencia del fondo, Inés logró probar que estaba en pleno uso de sus facultades mentales y que los documentos habían sido falsificados. Recuperó su propiedad y pudo volver a su casa. Cuando todo se resolvió, fue a visitar a Beatriz a la hacienda para agradecerle personalmente. «Me devolvió mi vida», dijo Inés tomando las manos de Beatriz. «¿Cómo puedo agradecerle? Vive bien. Disfruta cada día en tu tierra. Y si algún día puedes ayudar a otra persona que esté pasando por algo parecido, ayúdala. Así vamos rompiendo este ciclo de injusticia». Estas experiencias con el fondo le daban a Beatriz un sentido de propósito que iba más allá de su propia recuperación. Veía que todo el sufrimiento que había pasado ahora servía para ayudar a otras personas. Eso no borraba el dolor del pasado, pero le daba significado. Una tarde, mientras Beatriz estaba en la huerta con sus nietos, Javier vino corriendo con un periódico en la mano. «Doña Beatriz, mire esto». Era un artículo extenso sobre el trabajo que se estaba haciendo en la Hacienda San Miguel y sobre el Fondo Beatriz Salazar. El título era
De ayudante a símbolo de justicia. La historia de superación de Beatriz Salazar. El artículo contaba toda su trayectoria, desde la pérdida de las tierras hasta la recuperación y la creación del fondo. «Van a querer hacer un reportaje en la televisión», dijo Javier animado. «Dijeron que la historia de la señora puede inspirar a otras personas». Beatriz se mostró dudosa. «No sé, Javier, no soy buena con las cámaras y esas cosas». «La señora no necesita ser buena con las cámaras, solo necesita ser usted. Su historia necesita ser contada». Después de mucho pensar y conversar con Mateo, Beatriz aceptó. El equipo de reportaje vino la semana siguiente. Filmaron a Beatriz en la hacienda, cuidando de los animales, trabajando en la huerta, platicando con los nietos. Entrevistaron también a Alejandro, Javier, Mateo y hasta a doña Clara, que dio su testimonio sobre lo que había pasado décadas atrás. Cuando el reportaje salió al aire, el impacto fue inmediato. El teléfono del fondo no dejaba de sonar. Decenas, luego cientos de personas se ponían en contacto, algunas pidiendo ayuda, otras queriendo contribuir con donaciones. La historia de Beatriz había tocado muchos corazones, pero no todas las reacciones fueron positivas. Algunas personas cuestionaban los detalles de la historia. Otras criticaban a Alejandro por haber devuelto las tierras, diciendo que era tonto y que lo habían engañado. Incluso había quien alegaba que Beatriz estaba inventando todo para sacar provecho. Una de esas críticas vino de una fuente inesperada. Un hombre que se identificó como primo lejano de Juan Alberto se puso en contacto con una emisora alegando que la historia estaba siendo distorsionada, que su familiar había actuado de buena fe y que Beatriz era problemática. Esto generó una pequeña controversia. Una emisora de televisión invitó a Beatriz y a dicho primo a un debate. Mateo y Javier pensaron que Beatriz no debía ir, que no necesitaba defenderse de acusaciones vacías. Pero Beatriz decidió aceptar. «Si me quedo callada, la gente va a pensar que tengo algo que esconder. Voy a ir y voy a mostrar mis documentos, mis pruebas. La verdad habla por sí sola». El día del debate, Beatriz estaba nerviosa pero decidida. El primo de Juan Alberto, un hombre de unos 60 años llamado Raúl, estaba claramente cómodo frente a las cámaras, acostumbrado a los debates. Empezó hablando sobre cómo su primo era un hombre de bien, trabajador, que había ayudado a su cuñada viuda de la mejor forma que pudo. «Mi primo Juan Alberto era un hombre honesto», dijo Raúl. «No le robó nada a nadie. Ayudó a esta mujer cuando estaba perdida». Beatriz escuchó todo en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Cuando llegó su turno de hablar, no alzó la voz, no atacó. Simplemente contó su historia, con calma, mostrando documentos, pruebas, testimonios. Mostró el poder notarial falso que Juan Alberto había usado. Mostró los registros de la notaría que comprobaban las irregularidades. Mostró hasta cartas antiguas que Juan Alberto había escrito prometiendo cuidar de ella y de su hijo. Promesas que nunca cumplió. «No estoy aquí para destruir la memoria de su primo», dijo ella, mirando directamente a Raúl. «Pero tampoco voy a permitir que destruyan la mía. Yo sufrí, mi hijo sufrió. Y eso es la verdad, documentada y atestiguada. Si usted quiere defender a su familia, está en su derecho, pero no puede hacerlo tratando de borrar lo que me pasó a mí». El público quedó en silencio. Hasta Raúl no tenía respuesta para eso. El presentador preguntó si él tenía algún documento que contradijera lo que Beatriz había presentado. No tenía. La verdad era que simplemente no quería que el nombre de la familia se manchara, pero no podía cambiar los hechos. Al final del programa, varias personas en el público se pusieron de pie y aplaudieron a Beatriz. Raúl se fue sin decir nada más, visiblemente avergonzado. Después de aquel episodio, las dudas sobre la historia de Beatriz prácticamente desaparecieron. Las donaciones para el fondo aumentaron aún más. El trabajo que ella y Mateo hacían ganó reconocimiento hasta de organizaciones internacionales que trabajaban con derechos agrarios. Pero lo que más importaba para Beatriz no era el reconocimiento público. Era poder despertar todos los días en su casa, ver a sus nietos crecer,
trabajar en la tierra que amaba y saber que estaba haciendo una diferencia en la vida de otras personas. Una mañana, algunos meses después del reportaje, Beatriz despertó sintiendo un dolor en el pecho diferente. No era el mismo dolor agudo que había sentido cuando se desmayó años atrás. Era algo más constante, más profundo. Ella no dijo nada a nadie ese día, sin querer preocupar a la familia. Pero el dolor continuó en los días siguientes. Mateo notó que su madre estaba más callada, menos activa. «Mamá, ¿estás bien? Pareces cansada». «Me estoy haciendo vieja, hijo. Es normal cansarse». Pero él no se convenció. Insistió en llevarla al médico. Después de varios exámenes, el diagnóstico llegó. El corazón de Beatriz estaba fallando. Años de privación, estrés, trabajo pesado, todo había cobrado su precio. Los médicos fueron honestos. Ella tenía quizás 1 año, quizás 2. Si tenía suerte y seguía el tratamiento al pie de la letra. Beatriz recibió la noticia con una serenidad que sorprendió hasta a los médicos. En el camino de regreso a casa, le dijo a Mateo: «No te pongas triste, mi hijo. Ya viví más de lo que imaginé que viviría. Te encontré de nuevo, conocí a mis nietos, recuperé mi tierra, hice una diferencia en el mundo. Mucha gente muere sin haber conseguido la mitad de eso, pero yo no estoy listo para perderte de nuevo», dijo Mateo, las lágrimas escurriendo por su rostro mientras conducía. «Nadie nunca está listo, pero todo va a estar bien. Tú tienes a tu familia, tu vida, y yo voy a estar siempre en tu corazón, así como tu padre siempre estuvo en el mío». Beatriz comenzó el tratamiento, pero rechazó procedimientos más invasivos u hospitalizaciones largas. Ella quería pasar el tiempo que le quedaba en casa, en la hacienda, con su familia. Los médicos respetaron su decisión. La noticia sobre la salud de Beatriz se esparció rápidamente entre todos los que la conocían. Alejandro y Javier quedaron devastados. Doña Clara lloró por días. Las familias que Beatriz había ayudado a través del fondo mandaron cartas, llamaron, visitaron. Cada una quería agradecer. Quería decir cuánto ella había significado para ellas. Una tarde, Betito vino a sentarse al lado de su abuela en el corredor. «Abuela, ¿te vas a morir?». Beatriz miró al niño, ahora con casi 12 años, y decidió ser honesta. «Sí, mi amor. Un día. Tal vez pronto. Pero eso no es triste». «¿Cómo no es triste?». «Porque yo viví, Betito. Viví de verdad. Sufrí, pero también fui feliz. Y cuando me vaya, voy a dejarte a ti, a tu hermana, a tu papá, a todos ustedes aquí. Voy a dejar esta tierra cuidada. Voy a dejar el trabajo del fondo ayudando a más personas. Uno no muere de verdad mientras las personas que uno ama se acuerdan de uno. Yo nunca te voy a olvidar, abuela, y yo nunca te voy a olvidar tampoco, mi nieto querido». En los meses que siguieron, Beatriz vivió cada día intensamente. Ella despertaba temprano para ver el amanecer, pasaba las tardes con los nietos, cenaba con Mateo y su familia. Ella contó todas las historias que recordaba sobre Eduardo, sobre sus padres, sobre la hacienda en los viejos tiempos. Mateo grabó varias de esas conversaciones, queriendo preservar aquellas memorias. Beatriz también hizo por organizar todo. Ella tenía pocas pertenencias personales, pero cada una tenía un destino. Para Lucía, dejó sus joyas sencillas y el pañuelo que usaba. Para Betito, las herramientas antiguas que había usado toda la vida. Para Mateo, las fotos antiguas y cartas de Eduardo. Para Javier, a quien ella había llegado a amar como un nieto, dejó sus cuadernos donde anotaba técnicas agrícolas y recetas antiguas. El otoño llegó una vez más, trayendo los colores dorados a los campos. Beatriz estaba más débil, pero aún insistía en ir a la huerta todos los días, aunque fuera solo para sentarse y ver a los demás trabajar. Una tarde, mientras estaba allí con Alejandro y Javier, ella dijo: «Ustedes cuiden bien esta tierra cuando yo me vaya. Es especial. Tiene historia, tiene vida. No dejen que se vuelva solo un negocio. Mantengan su alma viva». «Lo prometemos, doña Beatriz», dijo Alejandro, con la voz entrecortada. «Y tú, Javier, sigue enseñando a los jóvenes.
Sigue mostrando que lo viejo y lo nuevo pueden trabajar juntos. Eres brillante, muchacho. Vas a hacer cosas grandes. Solo porque aprendí de la mejor maestra, respondió Javier sin poder contener las lágrimas. En diciembre, el día del cumpleaños 80 de Beatriz, la familia organizó una celebración pequeña, íntima, solo con las personas más cercanas. Beatriz estaba visiblemente frágil, pero feliz. Mateo hizo un discurso emocionado. Mamá, cuando era niño y me separaron de ti, creí que nunca más sería feliz. Crecí con un vacío en el corazón, pero cuando te encontré de nuevo, me di cuenta de que nunca te rendiste. Sufriste más de lo que cualquiera debería sufrir, pero no perdiste tu bondad, tu dignidad, tu fuerza. Eres mi héroe, y todo lo bueno que soy, lo aprendí de ti. Beatriz sonrió, las lágrimas resbalando por su rostro arrugado. Y tú, hijo mío, eres todo lo que un día soñé que serías. Tomaste el dolor que te causaron y lo convertiste en amor. Ayudas a otras personas. Eres un padre maravilloso. No podría estar más orgullosa. Betito y Lucía cantaron feliz cumpleaños con sus voces jóvenes y alegres. Beatriz sopló las velitas del pastel haciendo un deseo silencioso. Más tarde, Lucía preguntó, ¿qué pediste, abuelita? Pedí que todos ustedes sean siempre felices y que se cuiden unos a otros, siempre. Después de la fiesta, cuando todos ya se habían ido y la casa estaba tranquila, Beatriz se quedó sola en la terraza, mirando las estrellas. Mateo vino a acompañarla. «Mamá, ¿tienes dolor?» «Un poco, pero está bien». Ella tomó la mano de su hijo. «Mateo, necesito que me prometas algo. Lo que sea, mamá. Cuando yo me vaya, no quiero que te quedes atrapado en la tristeza. Llora lo que necesites llorar. Siente lo que necesites sentir, pero después sigue viviendo. Sigue siendo feliz. Sigue haciendo el bien. ¿Lo prometes?» «Lo prometo, mamá», dijo Mateo, con la voz quebrada pero firme. Los días de diciembre pasaron tranquilos. Beatriz estaba cada vez más débil, durmiendo más, comiendo menos. Pero siempre que despertaba, tenía una sonrisa para quien estuviera cerca. En la víspera de Navidad, toda la familia estaba reunida. Los nietos corrían por la casa animados con las festividades. Beatriz estaba en el sillón de la sala, cubierta con una cobija, observando todo con ojos cansados, pero felices. Por la noche, después de que los niños se fueron a dormir y los adultos aún conversaban bajito en la sala, Beatriz llamó a Mateo. «Hijo, llévame hasta la ventana, quiero ver la hacienda una última vez». Mateo la ayudó a levantarse y la llevó hasta la gran ventana que daba a los campos. La luna llena lo iluminaba todo, creando un escenario mágico. Los campos parecían brillar con una luz plateada. «Está precioso», murmuró Beatriz. «Esta tierra siempre fue tan hermosa». «Sí, mamá, es hermosa. Tu padre estaría feliz de ver lo que hiciste con ella, lo que todos hicimos con ella. ¿Crees que nos ve?» «¿Desde dónde está?» Beatriz sonrió. «Yo creo que sí. Creo que ve y está orgulloso. De los dos». Se quedaron allí un rato, madre e hijo, mirando la tierra que había sido arrebatada y recuperada, destruida y reconstruida, perdida y encontrada. Aquella noche, Beatriz durmió profundamente. En la mañana de Navidad, cuando Mateo fue a despertarla, ella no despertó. Había partido durante el sueño, tranquilamente, sin sufrimiento, exactamente como había deseado. El velorio fue sencillo, pero muy concurrido. Gente vino de toda la región para despedirla, familias a las que Beatriz había ayudado, estudiantes que habían asistido a sus pláticas, vecinos, amigos, empleados. Todos tenían una historia que contar sobre cómo Beatriz había tocado sus vidas. Alejandro habló con lágrimas en los ojos. «Beatriz Salazar me enseñó más sobre ser humano que cualquier libro o persona. Ella me mostró que hacer lo correcto es más importante que hacer lo fácil o lo lucrativo. Ella cambió la Hacienda San Miguel, pero más que eso, ella me cambió a mí». Javier, que había perdido a su abuela verdadera cuando aún era niño, lloró como si fuera hijo de Beatriz.
Doña Beatriz era la prueba de que puedes perderlo todo y aún así encontrar una forma de reconstruir. Ella nunca se rindió, nunca perdió la fe en la humanidad, incluso cuando la humanidad la decepcionó. Voy a pasar el resto de mi vida intentando ser la mitad de la persona que ella fue. Doña Clara atestiguó: yo cargué con culpa por décadas por no haber ayudado a Beatriz cuando ella lo necesitaba, pero ella me perdonó, me dio la oportunidad de hacer lo correcto, incluso después de tanto tiempo. Esa era su grandeza. Ella sabía perdonar. Pero fue Mateo quien dio el discurso más emotivo. Estaba temblando, las palabras apenas salían, pero se forzó a hablar. Mi mamá se detuvo, respiró hondo. Mi mamá pasó 40 años buscándome, 40 años sin saber si estaba vivo o muerto, 40 años cargando el peso de haberlo perdido todo, incluso a su hijo. Y cuando finalmente nos reencontramos, ella no estaba enojada, no estaba amargada, ella solo estaba feliz. Me abrazó como si nunca me hubiera ido, me amó como si no hubiera pasado ni un día. Ese era su corazón, un corazón que sufrió más de lo que la mayoría de la gente puede imaginar, pero que nunca perdió la capacidad de amar. Mamá, me enseñaste lo que significa ser fuerte, ser justo, ser bondadoso. Me devolviste todo, tu presencia, tu amor, tu sabiduría. Y aunque ya no estés aquí físicamente, sé que estás en cada rincón de esta hacienda, en cada planta que crece en esta tierra, en cada animal que cuidamos, en cada persona que el fondo que creamos en tu nombre ayuda. No moriste, mamá. Solo cambiaste de forma. Ahora eres parte eterna de esta tierra que tanto amaste. Beatriz fue enterrada en la hacienda, en un lugar hermoso cerca del viejo guayabo que ella y Eduardo habían plantado juntos. Sobre la tumba, una lápida sencilla con las palabras: Beatriz Elena Salazar, 1945-2025. Ella nunca se rindió. Ella siempre amó. En los días que siguieron, la vida en la hacienda continuó, pero diferente. Había un vacío, una ausencia que todos sentían. Los nietos de Beatriz lloraban, buscando a la abuela en los lugares donde solía estar. Mateo pasaba horas sentado junto a su tumba, conversando como si ella aún pudiera escucharlo. Pero poco a poco, siguiendo el pedido que Beatriz había hecho, todos comenzaron a retomar sus rutinas. Mateo volvió a dar clases. Los nietos regresaron a la escuela. Alejandro y Javier continuaron el trabajo en la hacienda. El Fondo Beatriz Salazar no solo continuó, sino que creció exponencialmente. La conmoción por su partida trajo atención nacional al trabajo que se estaba realizando. Llegaban donaciones de todo el país. El fondo logró contratar más abogados, abrir oficinas en otras ciudades, ayudar a cientos de familias. Una de las primeras acciones del fondo tras la partida de Beatriz fue crear un programa de becas de estudio para jóvenes de áreas rurales que quisieran estudiar agronomía. El programa se llamaría Beca Eduardo y Beatriz Salazar, honrando a ambos. Javier asumió un papel de liderazgo en el fondo, usando su conocimiento técnico y su pasión por el trabajo que Beatriz había comenzado. Viajaba por el país dando conferencias, siempre comenzando contando la historia de Beatriz, manteniendo su memoria viva. Alejandro, que ahora tenía casi 60 años, comenzó a pensar en el retiro. Ofreció su parte de la hacienda a Javier, quien aceptó con emoción. Así, Javier se convirtió en propietario de la mitad de la hacienda San Miguel, mientras la otra mitad pertenecía a Mateo, como herencia de Beatriz. Los dos trabajaban juntos armoniosamente, como Beatriz siempre quiso que fuera. Ampliaron las operaciones, siempre manteniendo los valores que ella había enseñado: respeto por la tierra, uso de técnicas sustentables, trato justo a los empleados, combinación de conocimiento tradicional con innovación. 3 años después de la partida de Beatriz, Betito, ahora con 15 años, anunció que quería estudiar agronomía como Javier. «Es por la abuelita», le dijo a Mateo. «Ella me enseñó a amar la tierra. Quiero continuar su trabajo». Mateo abrazó a su hijo con orgullo y lágrimas en los ojos. Beatriz habría estado tan feliz de saberlo. Lucía, por su parte, desarrolló interés por la medicina veterinaria. Quería cuidar de los animales
inspirada por el amor que su abuela tenía por todas las criaturas. La hacienda prosperó como nunca. La combinación de gestión moderna y respeto por las tradiciones antiguas creó un modelo que otras propiedades comenzaron a copiar. Delegaciones de otros estados venían a visitar la Hacienda San Miguel para aprender con su ejemplo. Pero más que la prosperidad financiera, el legado más importante de Beatriz era lo que había plantado en los corazones de las personas. Ella había mostrado que es posible sufrir injusticias terribles y aún así mantener la dignidad. Había demostrado que nunca es tarde para luchar por los derechos. Había probado que el perdón no significa olvidar, sino elegir no dejar que la amargura destruya lo que queda de vida. 5 años después de la partida de Beatriz, una mañana de enero, Mateo estaba en su tumba cuando notó algo extraordinario. El viejo guayabo, que estaba al lado de la tumba, había florecido de una forma que él nunca había visto antes. Estaba completamente cubierto de flores blancas perfumadas, tan densas que apenas se veía el tronco, y en medio de las flores, colgadas en ramas que antes parecían demasiado viejas para producir, había guayabas enormes y maduras. Pancho, que aún trabajaba en la hacienda a pesar de sus casi 70 años, vino a ver el fenómeno. En todas las décadas que trabajo aquí, nunca vi este guayabo dar frutos así, dijo maravillado. Doña Beatriz debe estar feliz allá arriba. Mateo cosechó algunas guayabas. Estaban dulces, perfectas. Llevó algunas a casa e hizo dulce, usando la receta antigua que Beatriz le había enseñado. El dulce quedó exactamente como recordaba que lo hacía su madre. Ese año, el Fondo Beatriz Salazar recibió un Premio Nacional de Derechos Humanos. Mateo fue a la capital a recibir el premio en nombre de su madre. En el discurso dijo: «Mi madre no hacía lo que hacía por reconocimiento o premios. Lo hacía porque sabía lo que era sufrir injusticia y no quería que otras personas pasaran por lo mismo. Este premio no es para ella. Es para todas las personas a las que ayudó y seguirá ayudando a través del trabajo que dejó». El premio vino con una suma de dinero que fue íntegramente destinada a ampliar aún más las operaciones del fondo. Con ello, lograron crear una línea de microcrédito para pequeños productores que habían recuperado sus tierras pero necesitaban recursos para reiniciar. Javier, ahora casado y con su primer hijo en camino, decidió que si era niña se llamaría Beatriz y si era niño Eduardo. Cuando finalmente nació una niña, Beatriz Guzmán vino al mundo sana y hermosa. Mateo, sosteniendo a la nieta que llevaba el nombre de su madre, lloró de emoción. «Tiene los ojos de tu madre», comentó la esposa de Javier, observando los ojos más claros de la bebé. «Así es», coincidió Mateo. «Es como si mamá hubiera regresado de alguna forma». La pequeña Beatriz creció escuchando historias sobre su tocaya abuela, sobre cómo ella había perdido todo pero nunca había perdido la esperanza, sobre cómo había sido fuerte cuando todos esperaban que se rindiera, sobre cómo había transformado el dolor en propósito. 10 años después de la partida de Beatriz Salazar, la Hacienda San Miguel era una de las propiedades rurales más respetadas de la región, no por la extensión de tierras o volumen de producción, sino por el ejemplo que daba. Era donde se valoraban y preservaban las técnicas tradicionales. Era donde las prácticas sustentables no eran solo mercadotecnia, sino un modo de vida. Era donde los empleados eran tratados con respeto y dignidad. Y lo más importante, era donde la historia de una mujer que nunca se rindió seguía contándose y recontándose, inspirando a cada vez más personas. Mateo, ahora con 50 y tantos años, comenzó a escribir un libro sobre la vida de su madre. Quería que su historia se preservara con detalle, para que las generaciones futuras pudieran aprender de ella. El libro tardó 3 años en escribirse, con Mateo entrevistando a todos los que conocieron a Beatriz, revisando documentos, reconstruyendo cada parte de su trayecto. Cuando el libro finalmente se publicó con el título Del gallinero al corazón de la tierra, la travesía de Beatriz Salazar tuvo un impacto inesperado, no solo en la región, sino a nivel nacional. Las escuelas comenzaron a usar el libro en clases sobre derechos humanos y justicia social.
Las universidades lo usaban en cursos de sociología y antropología, y muchas personas comunes lo leían y se emocionaban, viendo en la historia de Beatriz un reflejo de sus propias luchas. El libro termina con un epílogo escrito por Mateo que decía: «Mi madre llegó a la puerta de esta hacienda como alguien que lo había perdido todo, ropa rasgada, sin dignidad a los ojos del mundo, pidiendo dormir en un gallinero a cambio de trabajo. Pero ella nunca perdió lo más importante, nunca perdió quién era. Ella era Beatriz Salazar, hija, esposa, madre, trabajadora, luchadora, amante de la tierra, y nada ni nadie podía quitarle eso. Esta es su historia. Pero es también la historia de todos nosotros que un día perdimos algo precioso y tuvimos que encontrar fuerzas para continuar. Es la historia de todos los que fueron injusticiados, pero se negaron a dejar que la injusticia definiera quiénes son. Mi madre me enseñó que mientras tengas amor en el corazón y determinación en el alma, nunca estás verdaderamente perdido. Siempre puedes encontrar el camino de regreso a casa, y casa no es solo un lugar. Casa es donde tu corazón pertenece, donde tus raíces están plantadas, donde finalmente puedes descansar sabiendo que estás donde debes estar. Mi madre encontró el camino de regreso a casa, y al hacerlo, le mostró a muchos otros que ellos también podían. Ese es su legado. No solo tierras recuperadas o un fondo que ayuda a las personas, sino la prueba viviente de que la esperanza nunca muere si te niegas a dejarla morir. Gracias, mamá, por nunca rendirte, por buscarme durante 40 años, por tener el valor de aparecer en aquella puerta y pedir una oportunidad, por mostrarle al mundo que la dignidad no viene de ropa bonita o posición social, sino de quién eres por dentro. Tu historia nunca será olvidada, lo prometo. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntanos qué te pareció. ¿Crees que la decisión de Alejandro de dividir las tierras fue justa? ¿Tendrías el valor de hacer lo que hizo Beatriz? Deja tu opinión en los comentarios con palabras sinceras. No olvides dejar tu like y sobre todo suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes.